Bien, entonces, la flotación nuevamente es un complemento a la gravimetría. Como se puede ver, y por eso insisto yo en este gráfico, la gravimetría sirve para oro grueso, no sirve para oro. Y la flotación sirve para oro fino, no sirve para oro grueso. Es por eso que yo quería hablar de las dos técnicas, porque son complementarias. No se puede hacer solo gravimetría o solo flotación. Siempre van de la mano. Los materiales gruesos nunca van a flotar y los materiales finos tampoco se van a concentrar gravimétricamente. Entonces, la flotación es un complemento que va después del trabajo que hace la gravimetría. Entonces, los fundamentos de la flotación, en este caso el azufre, el grafito, el selenio, molibdenita, el talco, el oro, poseen flotabilidad natural en agua, dado que sus estructuras mineralógicas son de tipo de enlace atómico covalente o de Van der Waals, que hacen que al fracturarse en la molienda, las superficies sean no polares. Y al hacerse no polar, se hacen hidrofóbicos. Esta es una fotografía que es realmente una fotografía muy linda, en donde se tiene en el centro una burbuja de aire, casi tiene una burbuja de aire, acá está el agua, y aquí están las pequeñas partículas de mineral que se han pegado al aire porque son materiales hidrofóbicos. Y claro, como la densidad del aire es menor que la del agua, asciende hacia la parte superior, sale como espuma y las partículas de mineral se van con la espuma. Y de esa manera se logra el proceso de concentración. Entonces, numerosos compuestos orgánicos poseen flotabilidad natural en agua. Por ejemplo, los talenos, las parafinas, los hidrocarburos, el PVC, el teflón, etc. La mayor parte de minerales no tienen flotabilidad natural. Este es un aspecto que hay que tener en cuenta. La mayor parte de minerales se consigue flotarlos mediante reactivos particulares llamados colectores. De igual forma, se emplean reactivos llamados modificadores, espumantes, activantes y depresores que alteran el comportamiento natural de los minerales en la flotación. Entonces, son reactivos orgánicos heteropolares los colectores que tienen una cadena de hidrocarburo, que es hidrofóbica porque es no polar, y una función polar que reacciona o se absorbe selectivamente en la superficie de determinado mineral, en función de la naturaleza de los reactivos absorbidos previamente y del pH de la suspensión. Aquí tengo yo un ejemplo del etilsantato de potasio, el KEX, que tiene la función santato en uno de los extremos y en el otro lado la cadena de hidrocarburos. Entonces, en este caso se puede ver, ¿no?, que la cadena de hidrocarburos va a tener una carga negativa y la cola va a tener un carácter no polar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llevamos del mineral al molino, este se fractura. Entonces hay un plano de fractura en el cual se van a absorber iones H o iones OH que le van a dar carga específica al mineral en función del pH. Por eso que el pH juega un rol sustancial. Y después, al ponerle usted el colector, que como mostré tiene una carga específica en función del grupo funcional que tenga, en el ejemplo que vimos del santato tiene carga negativa, pues va a pegarse en las zonas del mineral que tengan carga positiva. Y de esta manera le van a recubrir. Pues están recubiertos, la cabecita pegada al mineral y la colita de hidrocarburos, haciendo como si fuera un paraguas. Entonces, con este paraguas, el material que podría ser hidrofílico se convierte en hidrofóbico. Y esto es lo que hace que el material pueda flotar. Y por eso los colectores tienen esa gran ventaja de flotar directamente en los datos en los que estamos indicando. Hay que tener cuidado en la cantidad de colector que se pone, porque si se pone un exceso de colector, este puede meterse donde quiera y va a alterar el funcionamiento de la flotación. Por eso que la dosificación de la cantidad de colector debe ser muy bien estudiada previamente en el laboratorio. Los modificadores, los espumantes, son reactivos orgánicos heteropolares, alcoholes superiores, principalmente cetonas, ácidos grasos, que disminuyen la tensión superficial de la pulpa, permitiendo la formación de una espuma estable. Esto es muy bien, funciona muy bien, hace la espuma muy bien. Tiene un problema grave en las implicaciones ambientales. ¿Por qué? Porque el momento en el cual el espumante reduce la tensión superficial del agua,
Esto atenta directamente contra la vida de los insectos que caminan sobre el agua para poder nutrirse, como son las libélulas, por ejemplo. Entonces, uno de los marcadores biológicos respecto a la vida del agua en un río es la presencia de libélulas. Si usted tiene libélulas, entonces implica que la tensión superficial del agua está elevada, 72 líneas por centímetro, y pueden vivir. En cambio, si es que se le ha botado reactivos espumantes, va a tener problemas. Ahora, no se olvide que los espumantes también son los detergentes, ¿no? Que usamos nosotros para lavar la ropa. Entonces, si nosotros lavamos la ropa y botamos eso al río, también estamos atentando contra los principios básicos de la fauna insectívora de los ríos. Los activantes son reactivos que permiten o posibilitan la absorción del colector en los minerales que normalmente lo flotan. El más usado es el caso del sulfato de cobre para activar a la esfalerita. La esfalerita no flota con colectores convencionales como los santatos de sodio. La adición de sulfato de cobre forma en la superficie de la esfalerita una película de sulfuro de cobre, al cual se absorben muy fácilmente los santatos de sodio, consiguiéndose así flotar el sulfuro de zinc. Los depresores, en cambio, son reactivos que impiden la absorción del colector, deprimiéndose. Ejemplo, el sulfito de sodio, que se absorbe en la pirita y no permite que se absorban los alcanos. O el silicato de sodio se absorbe sobre el cuarzo o los silicatos y no permite que el colector se absorba. En función del pH, los materiales flotan o dejan de flotar. En este caso, a la derecha de las curvas, los materiales flotan y a la izquierda dejan de flotar. Pues eso es un punto que es bien importante. Por ejemplo, si yo trabajo a pH 8, ¿no es cierto? La galena y la pirita no van a flotar y la única que va a flotar es la calcopirita. Si yo me bajo a pH 7, 100 de colector, va a flotar la galena, la calcopirita y va a dejar de flotar la pirita. En cambio, si yo me bajo a pH 4, pH 5 y me subo a 100 de colector, ahí va a ir a lograr flotar los tres elementos pirita, galena y calcopirita. Esto quiere decir que en función del pH, yo puedo tener una separación selectiva. Y este es un punto muy importante. Los reactivos son una cosa y el pH es otra que nos puede ayudar directamente a la separación. Entonces, la importancia del pH es que juega un rol sustancial. La pirita flota con etilsantato a pHs menores que 6, la calcopirita a pHs entre 3 y 12 y la galena entre 3 y 9. Aquí tenemos algunos ejemplos respecto al tamaño de la cola de hidrocarburo que tiene. Cuanto más grande es la cola, más fuerte es el colector. En las instalaciones industriales que trabajan en forma continua, siempre se usa el criterio de trabajar en contracorriente. El material molido va a una etapa de acondicionamiento en donde se ajusta el pH y se añaden los reactivos y va a la primera celda o al primer banco de celdas que se llama celdas de desbaste. Entonces ahí sale el concentrado de desbaste y el relave de desbaste. El relave de desbaste va a la etapa de colección en donde se añade un poco más de reactivos y el concentrado de colección va a la etapa de desbaste. Y de colección sale el relave final. En cambio, el concentrado de desbaste pasa al afinamiento, donde se reduce el tiempo de flotación y se obtiene el concentrado final. El relave de afinamiento regresa a desbaste. Y entonces se tiene un perfecto contracorriente. El relave se va empobreciendo cuando pasa por la instalación y los concentrados se van enriqueciendo conforme pasan la instalación. Entonces aquí tenemos que equipamientos, los más usados ahorita, son las celdas Denver y las celdas Wenco. Las celdas Denver son autoaspirantes y no requieren compresor externo, mientras que las celdas Wenco requieren la inyección de aire externo con un compresor. Los dos tienen interés muy grande al momento actual. Y en los últimos años ha logrado un gran desarrollo las celdas columna, principalmente en la etapa de afinamiento. Y además hay opciones de hacer simulaciones computacionales de los diferentes circuitos de la flotación, con los programas como se indica aquí, SplitSim y ModSim, que tiene el laboratorio y que puede ayudarles en ese contexto. Aquí tenemos un ejemplo de un banco de celdas de desbaste que están flotando calcopirita. Y aquí tenemos las celdas columna, en donde son celdas muy grandes. Si esta es una altura de un gringo de 2 metros, la columna tiene 20. Entonces, aquí no se necesita agitación. Se pone el material y el aire se encarga de llevarse por un lado el concentrado y dejarle acá abajo el relave. Los reactivos empleados en la flotación son una gama bien grande y hay que conocerla, ¿no?
Los espumantes, aceite de pino, ácido cresílico, alcoholes superiores y aceite de creosota, fenoles. Los colectores de sulfuros, santatos, ditiofosfatos, mercapsoenzo, tiazoles y ditiocarbamatos, principalmente selectivos para la flotación de calcopirita. Los óxidos se usa ácidos grasos, sales, aminas, alquilsulfonatos y sulfatos. Los modificadores de sulfuros, el pH, ¿no es cierto? O sea, la cal y la sosa cáustica, el carbonato de sodio, se utiliza muchísimo en esta línea. Cianuro de sodio para deprimir la pirita, pero hay que tener cuidado porque el cianuro también puede disolver el oro. Sulfuro de sodio deprime todos los sulfuros. Sulfato de zinc deprime a la esfalerita. El sulfito de sodio deprime a los sulfuros, principalmente la pirita. Y el dicromato de potasio deprime a la galena. Para depresores de ganga, el silicato de sodio es depresor de muchos silicatos, fosfato de sodio y coloridos orgánicos. Ellos también tienen una acción importante sobre los carbonatos. Almidón, ácido tánico, polímeros del ácido acrílico, carboximetilcelulosa, actúan muy bien en una gama amplia de silicatos. Activadores de sulfuros, tenemos la parte pericular con el sulfato de cobre y la estivnita también se activa con sulfato de cobre. Y para materiales oxidados se usa fluoruro de sodio, cloruro de bario y sales de plomo con sulfuro. En las conclusiones, en todo sistema de flotación se debe considerar aspectos fundamentales. Factores químicos, colectores, espumantes, activadores, depresores. Factores operacionales del flujo de la alimentación, la densidad de la pulpa, mineralogía, tamaño de partícula, liberación y temperatura. ¿Por qué? Porque con la temperatura cambian los procesos de absorción y para disolver algunos elementos colectores se emplea temperaturas superiores que los 400 grados, perdón, que los 80 grados. Y finalmente, los factores de equipamiento, diseño de las celdas, agitación del flujo y configuración de las celdas. Banco de las celdas que se tiene directamente. La única forma de determinar las condiciones óptimas de la flotación es mediante ensayos a nivel laboratorio, cíclicos y continuos a nivel piloto para evaluar el comportamiento de los materiales explotados. La flotación es una de las técnicas más utilizadas actualmente a nivel mundial, dadas las altas recuperaciones que se usa para recuperar todos los minerales útiles que pudieran contener. La flotación es usada con éxito también en el tratamiento de aguas residuales. Hasta aquí, Berito, lo que te podría comentar. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, Inge, muchísimas gracias, pero en este momentito podríamos tomarnos un pequeño break y